ustedes saben a dónde acudir si les calculan mal su pensión. La justicia tiene que ser abierta. Empiezo a conocer el derecho administrativo y me empieza a gustar. Es algo que a mí la verdad me llenó de satisfacción. A mí siempre me ha gustado visibilizar lo que hacen las personas juzgadoras que consideran excesivo, y el tribunal va a resolver si es excesivo o no. Bienvenidos a Los Rostros de la Justicia, una producción de Acceso Libre, donde cada semana les estamos llevando estas muy interesantes entrevistas con personas juzgadoras. Nos encontramos con la magistrada Nayeli Vázquez Negrete. Magistrada, muchísimas gracias por recibirnos y aceptar esta entrevista. No, pues muchas gracias por la invitación y bienvenidos a Boca del Río, a este 7º circuito del Poder Judicial de la Federación. Su servidora está adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa. Y pues bueno, gracias por darnos la apertura, el espacio para que la ciudadanía nos conozca un poco más a los juzgadores. Pues entremos en materia, dirían ustedes en su rubro de trabajo. Platícanos un poco quién eres, dónde creces, qué hacían tus papás, cómo te vas formando, cómo fue tu educación. Bueno, pues yo nací en Zacapoaxtla, Puebla, soy poblana. Radiqué 20 años en Jalapa, Veracruz. Mi formación académica de licenciatura la hice en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho. Bueno, mi papá fue trabajador en aquel entonces el Instituto Nacional Indigenista, que ahora es el INPI. Mi papá trabajó más de 30 años en el instituto, y bueno, mi mamá es ama de casa, pero siempre apoyando a mi papá. Una de las labores más pesadas y peor retribuidas en todo el país. Exactamente, ¿no? Y creo que el trabajo, la labor doméstica está invisibilizado, pero es el trabajo que conlleva más responsabilidad. Que ha sido un pilar de la sociedad, definitivamente. Durante este tiempo, durante tu crecimiento y ahora que nos platicas el contexto del trabajo de tu papá, seguramente algo de esto sembró en ti una semilla que te hizo estudiar leyes. ¿Cuándo fue ese momento que decidiste no ser astronauta y ser abogada? Bueno, la inquietud de estudiar leyes siempre fue, recuerdo que siempre fue desde la primaria, desde que llevábamos, antes creo que era educación cívica y ética, ¿no? Ahí fue que empezó en mí la chispa de estudiar derecho. ¿Cuándo empezó ya realmente esta vocación? Y creo que lo atribuyo a la formación que he tenido por parte de mi papá. Mi papá pertenece al pueblo indígena Totonaca, y hice prácticas de servicio social de bachillerato en la biblioteca en ese entonces de la delegación del Instituto Nacional Indigenista en Zacapoaxtla. Y bueno, lo primero que me topé, y siempre como la anécdota, fue un libro que mi papá también tenía en casa, que se llamaba Para donde no haya abogado. Y en las tardes en la biblioteca, en ese servicio social, me ponía a leer ese libro, y era un libro muy didáctico porque a base de historias, de casos reales que te contaban en el libro, te daban la solución y hasta los formatos de cómo hacer. ¿Cómo dices que se llama el libro, perdón? Para donde no haya abogado. Es un libro ya muy viejo, pues sí, imagínense, iba yo al bachillerato. No entremos en fechas. Es un libro de consulta. Exactamente. Y entonces ese libro era parte del acervo de la biblioteca,
pero ese libro estaba en mi casa. Nosotros teníamos una tienda de conveniencia y su servidora le tocaba tener la tienda por las tardes después de la escuela y pues con eso también me entretenía un libro que estaba editado para los pueblos indígenas, precisamente para donde no hay abogado, donde no tenían todavía estas figuras de defensores públicos, defensoría pública, donde pues, no había nada, incluso quiero pensar que había usos y costumbres, ¿no? Entonces, este libro te ilustraba muchísimo acerca de, mira, pues tenemos el asunto de unos hermanos que están peleando un terreno, ¿no? Y entonces te contaba, te narraba la pequeña historia, te daba más bien te daba la solución y aparte te anexaba esos formatos. Si lo buscamos en internet, todavía está en internet. Deberían de ponerle ahora formadora de abogado. Claro, claro. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a algo que era como de derecho, ¿no? Y siempre la concepción de queremos hacer justicia o de me gustaría conocer más. Siempre me han llamado mucho los derechos humanos y bueno, también parte de mi formación se dio en ese rubro de derechos humanos. Entonces, es una fue una conjugación desde que se dio desde pequeña y, pues, como dicen por ahí, me aferré ahora sí terminé, ¿Te trasladas de algún lado? de Zacapuastla, Puebla, me traslado a Jalapa a iniciar mis estudios en la Universidad Veracruzana. Cuando uno inicia su carrera y en esa etapa de la vida llega uno con un idealismo muy alto, que no se debiera perder, ojalá. Pero también llega uno con mucho desconocimiento y cuando ves que el derecho tiene tantas áreas de aplicación, normalmente te vas decantando de inicio por alguna preferencia. ¿Cuál fue tu preferencia que cuando entraste dijiste, por aquí me quiero ir? Derechos humanos. Siempre fue mi línea, derechos humanos. Y pues después conocí el derecho administrativo y también me enamoré del derecho administrativo, pero la primer línea fue derechos humanos. Mi formación posterior a la Facultad de Derecho fue en derechos humanos. Afortunadamente, mi formación profesional inició en ese rubro. Yo trabajé en la Procuraduría General del Estado de Veracruz, que ahora es la Fiscalía General del Estado. Inicié en el área que en ese entonces se llamaba Visitaduría de Derechos Inicias Humanos, como como administrativo. no, pero tu servicio social y eso, Ahí lo hice, okey. pero oficialmente, digamos, mi primer trabajo Mm, fue ahí. órale. O sea, termino el servicio social y me voy 1 o 2 meses y después me hablan que hay un lugar que sí me interesa y me contratan. Oye, excelente, ¿no? ¿Y cómo será tu desarrollo de ahí en adelante en el área jurisdiccional? Posteriormente de la Visitaduría de Derechos Humanos de, en ese entonces, la Fiscalía, llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicio como capacitadora de servidores públicos. Posteriormente cambia el presidente de la comisión y me pasan a un área muy noble, la verdad, que es la Dirección de Orientación y Quejas. En esa Dirección de Orientación y Quejas recibimos a todas las personas, que muchísimas veces no llevan, problemas que son propios para iniciar una queja. A veces, como su nombre lo dice, necesitan orientación. Es O un o desahogarse, desahogarse, sí, o sí. muchas veces la hacemos de psicólogos, los visitadores la hacen de psicólogos. En esa dirección, el perfil del visitador debe ser muy completo porque te puede llegar un caso agrario, te puede llegar un caso ambiental, te puede llegar uno penal, te puede llegar un civil. Y entonces el perfil del visitador en esa área es un perfil muy completo y ahí conoces muchísimas materias. Justo estando en esa dirección, empiezo yo a conocer de asuntos en materia administrativa. ¿Por qué? Porque es el Estado frente al particular, ¿no? Básicamente. Ujú. Ahí empiezo a conocer el derecho administrativo y me empieza a gustar.
Y es cuando me llega la invitación a trabajar a lo que estaba iniciando en ese momento, en 2018, que es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en ese entonces TEJAP, e inicio ahí ya mi carrera en la materia administrativa. Me fue muy difícil llegar con este perfil de derechos humanos allá este perfil jurisdiccional en la materia Pero de administrativa. alguna manera se complementan. De por sí el trabajo jurisdiccional viene de formas y fondos. Ujú. Eh, el conocer primero la parte de los derechos humanos y todo lo que conlleva un proceso que, como lo platicabas, es muy amplio, pues te preparó también de alguna manera para llegar ahí, ¿no? Sí, la verdad es que, al principio sí me costó muchísimo trabajo quitarme la camiseta de la La capa, defensora, la la capa. capa de defensora de derechos humanos para ya asumir que ahora ya era parte de un órgano jurisdiccional, ¿no? Pero como usted dice, complementa. Ahí fui, en el TEJAP, afortunadamente me tocó un jefe que me dio la oportunidad de ir creciendo. Yo inicié como oficial jurisdiccional, que en palabras más simples son los que hacemos los acuerdos de trámite y pues así inicié. Y empiezas ahí a ver, desde que inicié ahí empecé a ver muchísimas cosas. Yo decía, bueno, es que esto en la comisión lo haríamos así y te gana necesidad de ayudar a la gente, pero pues te das cuenta que ahora ya estás con dos partes que se contraponen y que pues tú eres nada más ahí El el árbitro. árbitro, ¿no? Posteriormente, la persona, el jefe que tenía me da la oportunidad de ascender y me nombra secretaria de estudio y cuenta. Es decir, ya ahora voy a resolver los asuntos que le voy a pasar a él para que los autorice y los firme. Ahí es cuando también ya doy otro salto, pero desde esa trinchera también te das cuenta que puedes ayudar a la ciudadanía, a la gente. Tengo demasiadas anécdotas de cuando fui secretaria de Pues es que estudio y siempre cuenta. mejorar una institución es ayudar a la gente. Así es, Finalmente es servicio público, ¿no? así es. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar? Pues tengo muchísimos, ¿no? En campaña siempre, a mí siempre me ha gustado, visibilizar lo que hacen las personas juzgadoras contando, estas anécdotas, porque a veces las personas, lo entienden mejor a que si yo les hablara en un lenguaje jurídico o con un tema jurídico, ¿no? Pero siempre lo voy a recordar con mucho cariño y mucho afecto, ese asunto que, fue de una persona adulta mayor que estaba, tiene, espero que Que todavía todavía lo tengo. que todavía lo tenga, tiene una enfermedad crónica degenerativa, diabetes, y en ese momento ella tenía, pues, pie diabético, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que ella ya, tenía, una pensión, por parte del Instituto de Pensiones del Estado, a ella como maestra, pero esa pensión era por invalidez, pero no recibía el total de una pensión, o sea, recibía muy poco de pensión, pero ella dependía de su hija, que también era una pensionada de IPE, y, pues, desafortunadamente, pues, se va primero su hija, y ella queda, pues, desamparada, ¿no? Claro. Entonces, ella lo que hace es ir al IPE y solicitar que fuera ella beneficiaria de la pensión que su hija, pues, había dejado. Lo que pasa es que en la ley es muy clara, los únicos que pueden tener, una doble pensión son los viudos de los pensionistas, no los ascendientes. Entonces, ella acude y el IPE le dice, bueno, hay una incompatibilidad porque tú ya eres pensionista, ya tienes una pensión por invalidez y pues no puedes recibir la pensión que es de tu hija. Ella se va al juicio de nulidad en el tribunal
y a la hora de resolver, pues, ¿qué se resuelve? Pues, se aplica, un control difuso en ese momento para decir, eh, el artículo de la ley del IPE y es contrario a la Constitución porque, el sistema de seguridad, social en México, pues, te dice que la pensión en este caso de su hija, fue pagada ya por ella, ¿no? Y a pesar de que es su mamá y que ella comprobó que dependía económicamente de su hija, pues sí le tocaba la pensión. O sea, sí, el artículo de la ley del IPE hace una distinción entre el viudo y los demás familiares que podrían accesar a esa pensión. Se dijo en ese entonces en la resolución que no se le tenía que aplicar el artículo y se le otorgó la pensión a la señora. Es algo que a mí, la verdad, me llenó de satisfacción, que pudiera salir así el proyecto. Pues ya posteriormente la señora ya, se presentó en el tribunal a notificarse de la resolución y, pues, ya llevaba el pie cortado, ¿no? Ay, O qué sea, no pudo salvar su pie, pero afortunadamente y eso, más bien desafortunadamente no lo pude ver, pero lo contaron, que estaba ahí y que cuando ella vio el resultado, pues, incluso, lloró de la emoción, ¿no? Y creo que de eso se trata, la justicia, ¿no? O claro. sea, Y ojalá conociéramos más casos como este, porque desgraciadamente en México ha surgido una campaña de denostación constante contra las personas juzgadoras, ¿no? Y así es. y perdón, y esta parte del rostro humano y de cómo se puede ayudar, y obviamente que te ayudó mucho tu formación y un ejemplo de familia que te aviva a seguir luchando por los derechos de los demás, ¿no? Sí, claro, yo siempre lo he dicho, eh, el hecho de ver que, por ejemplo, en mi casa con mi papá que trabajaba en el instituto, y se lo comentaba hace unos días a unos amigos, yo veía pasar médicos tradicionales, dancistas, parteras por mi casa, porque mi papá era el encargado de trasladarlos a los lugares donde iba a haber eventos o iban a convenciones. Entonces, eso permea en nosotros, ¿no? Y tengo una anécdota de mi papá que, lo recuerdo mucho y lo expuse en un evento precisamente relacionado con la justicia a indígenas, ¿no? Eh, y mi papá, lo que sí tiene mi papá es que nos cuenta sus anécdotas y, pues, de ahí también empiezas tú a mí me despertó esa chispa, ¿no? En mi pueblo hace muchísimo frío, es un lugar muy, muy frío, y a veces, como les comentaba, estaba la tienda y no podíamos cerrar y entraba todo el frío. Lo que hacía mi mamá era hacer no sé si conozcan los braseros Ujú, sí, sí. con carboncito para, calentarnos y, pues, al calor de las brasas, pues, mi papá luego se ponía a contarnos sus anécdotas, y justo nos contaba una anécdota en uno de esos días fríos que, a él lo comisionaron a la ciudad de Puebla, al tutelar de menores, en ese momento así se llamaba, a llevar a los papás de un joven que había sido trasladado de la Sierra Norte de Puebla hasta a la ciudad de Puebla, porque lo acusaban de haber cometido un delito. Dice mi papá que él llega y que el director del centro estaba muy preocupado porque nadie le entendía al muchacho, que nadie entendía el totonaco que él, hablaba. Entonces, las personas que iban con mi papá, y que era uno de sus compañeros, que era uno también abogado del instituto, dice: "Ah, pues yo traigo al conductor que habla totonaco, vamos a ver si él le entiende". Si es de esa zona en Exacto. particular. Entonces, dice mi papá que, lo llamaron
y que ya empezó a platicar con el chico, y pues en ese momento mi papá empezó a hacerla de traductor y pudo traducirle todo lo que el chico decía, traducírselo al juez, al director, todo. Y pues resultó que el chico solo iba pasando en ese momento por el lugar, que él no había cometido, ahora sí, el delito, ¿no? Que en ese momento él iba pasando y él encontró pues a la persona ahí que había sido agredida. Entonces, situaciones así, anécdotas, fueron con las que yo crecí y finalmente fueron permeando en mí la espinita de defender, ¿no? De estar de este lado, defender, de hacer justicia, decía yo de niña. Y pues sí, uno se va poniendo metas, se va poniendo, quiero llegar aquí, y afortunadamente yo me puse metas y una de estas era llegar en este momento en donde estoy. Y viene después de un cambio de paradigma en lo que había sido la manera de recorrer todo el camino la carrera jurisdiccional. ¿A ti qué te significa? Que me anticipo que por tu formación no fue tan complicado. Hacer campaña, acercarte a la gente, ¿qué cosas encontraste? ¿Te cambió en algo tu visión de lo que venías haciendo o por tu formación te pareció un paso natural? No, creo que el ejercicio de hacer campaña a muchos nos cambia la perspectiva de cómo vemos incluso a nuestro país, ¿no? O sea, el hecho de ir y tocar puertas en donde te escuchen, en donde pidas el voto y sobre todo que a mí me tocó, hacer campaña en lugares, muy alejados, donde la gente desconocía totalmente lo que era la reforma y de qué se trataba y cómo iba a ser este ejercicio, de elegir a jueces y magistrados, donde encuentras a las personas que ya no confían, ¿no?, en las instituciones y lograr que esas personas confíen en ti y que te den ese voto de confianza que se traduzca en ir a votar por ti para que llegues a este lugar. Claro que en mi formación sí me ayudó muchísimo a hacer la campaña, porque ya traía yo esta formación de ser capacitadora, ya había tenido contacto con grupos grandes a los que les ibas y les decías, miren, estos son sus derechos, estas son sus obligaciones, estos son los derechos humanos, esta es la comisión. Y después la experiencia de ser visitadora de campo, de ir a entrevistar a las personas cuando había sucesos que eran motivo de una queja en la comisión. Entonces, sí, me ayudó mucho esa cercanía a la gente. Claro que se torna difícil en un ambiente en donde la gente ya no confía o más bien desconfía de lo Claro. que va a suceder. Claro que se torna difícil. Anécdotas difíciles en la Mm, campaña también tenemos. En una terminal de autobuses estaba yo entregando mis volantes y una señora me dice, convénceme. Entonces yo le empiezo, ¿no? No la convencía, ¿no? ujú. Porque a cada cosa que yo le hablaba, ella me rebatía. A cada cosa que yo le hablaba, ella me rebatía. Dice, pues no me convences. A eso nos enfrentamos como Y candidatos. además, según la cultura política tradicional que se ha dado en México por años, si voto por ti, ¿pero qué me vas a dar? ¿A qué se puede comprometer una persona juzgadora en una campaña? Pues, la verdad es que, al menos lo Ujú. único que me podía me comprometí en ese momento era a ser una juzgadora de puertas abiertas. Porque uno de los grandes, reclamos de la ciudadanía, de la sociedad, era que no se les atendía, que venían, tocaban las puertas, no los escuchaban. Entonces, a lo que yo me comprometí
en ese, y a lo único que podíamos comprometernos, al menos los candidatos a jueces y magistrados, pues era a recibirlos, escucharlos, y desde el día uno que yo llegué aquí a este tribunal, di la instrucción muy, muy precisa de que todas las personas que vinieran a buscarme serían atendidas, porque a veces lo comentábamos, ¿no? Las personas a muchas veces solo quieren que las escuches. Y poniéndome yo de ese lado, y lo voy a sacar ahorita porque se viene a la cabeza. ¿Qué hace un tribunal de justicia administrativa? Perdón que lo pregunto ahorita a la mitad, pero me salió. Exactamente. Justo, creo que a nosotros, los candidatos en materia administrativa, esa era la dificultad de transmitir el mensaje, porque muchos conocen la materia penal, la Claro. materia civil, hasta la laboral, pero ¿qué hacen los administrativos? ¿Qué es la materia administrativa? Eso fue, digamos, el primer obstáculo. Hacerle conocer a las personas qué hace un tribunal en justicia administrativa. Bueno, pues yo era muy simple. ¿Les han cobrado excesivamente el predial? Sí. ¿Les han cobrado excesivamente el agua? Sí. Eso es lo que hace un tribunal en materia administrativa. Conocer de esos cobros excesivos de agua, de predial, que ustedes pueden demandar, que consideran excesivo, y el tribunal va a resolver si es excesivo o no. Así, Okey. en palabras muy claras. Claro que hay más cosas en materia administrativa. Yo podría hablarle asuntos, en este momento aquí en este tribunal, asuntos agrarios, asuntos que tienen relación con impuestos, con el cobro de los impuestos. Vemos también responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Si cometieron algunas faltas o no las cometieron. Aquí en la materia administrativa se ven ese tipo de asuntos. ¿Y la gente lo valoraba en la campaña? ¿Lo entendía? ¿Tú cómo lo percibiste? Pues, no como valorarlo, pero al menos, mi trabajo, ahora sí fue ¿Sabían qué hacías? tratarlo decirles, de explicarles qué es lo que hacemos en materia administrativa. Y recuerdo mucho una anécdota de un poblado de allá de Misantla, al que, me invitaron a que fuera a exponer mis propuestas de campaña a un grupo de personas, entre ellos había maestros y era un grupo pequeño, pero muy reacio, así como de, pues ya no le creemos, o sea, ya no creemos en nadie que nos venga a prometer nada. Y pues creo que en gran parte es el sentir de la mayoría de la población, ¿no? Entonces yo hablaba y hablaba y hablaba y a veces me subía a ese tono de abogada, Mm. pero y siempre tuve ahí a mi acompañante de esta aventura que fue la campaña, que es mi esposo, y él siempre me hacía señas así como de, baja, no, no te van a entender, o sea, ya ellos están como un poco de no te creemos, y todavía les hablas en un lenguaje que no te entienden, pues tampoco estás generando esa empatía y esa simpatía también que debe tener como un Ujú. candidato, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? En ese momento, cuando veo la señal de mi marido de bájale porque no te están entendiendo, dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago que me entiendan? ¿Cómo hago que sepan a qué aspiro y por qué aspiro, pero sobre todo, qué les conviene a ellos, ¿no? Y entonces dije, Si bueno, acaso les tiene que convenir. exacto, ¿no? Si acaso les tiene que convenir. Y entonces en eso pregunto, son maestros, ¿verdad? No, sí. ¿Federales o estatales? No, pues que unos eran estatales y otros eran federales. Y se van a pensionar. Sí. Y yo solo les pregunto, ¿ustedes saben a dónde acudir si les calculan mal su pensión? Y callados, ¿no? No, pues no, no. A un tribunal de justicia administrativa. Ahí es donde ustedes pueden acudir
para ver si les calcularon bien su pensión o si les niegan la pensión o si algún familiar de ustedes, Dios no lo mande, si ustedes fallezcan, ¿a dónde van a acudir? A pelear esa pensión de ustedes. Qué Los importante es la educación en cuestiones jurisdiccionales que yo te lo confieso, yo no sabía que en este momento que me senté a hablar contigo, no sabía. Y que me lo platiques de esa manera, eh, digo, guau, todos aspiramos a nunca tener nada que ver con ningún área de meter que tenga que ver con procesos jurisdiccionales, pero qué valioso es saber y qué valioso es creer en nuestras instituciones, y creo que su trabajo está contribuyendo grandemente en esto, ¿no? A recuperar un poquito la la confianza. confianza. Como en todos los, sueños, hay un precio para alcanzar un sueño. Ahora que ya estás aquí, hay una cantidad de trabajo brutal, Sí. que creo que el poder judicial en realidad, pues, está en todos lados muy, muy cargado de trabajo, son largas horas, y finalmente lo que tú decidas va a afectar a alguna parte, y no porque sea gobierno Ujú. particular, etcétera, pero es mucho la carga de trabajo para una persona, hablándolo humanamente. ¿Tú cómo lidias con esta parte del estrés, del exceso de trabajo? ¿Cómo haces para mantener tu sanidad mental? Bueno, la verdad es que sí es, una carga de trabajo excesiva, y sí recibimos un número considerable de asuntos, pero la verdad es que yo llegué a un tribunal, mi equipo de trabajo ya estaba conformado, ya son personas que ya llevan muchos años aquí en el poder judicial. Y yo sí llegué con la firme convicción de quedarme con esas personas que son valiosas, sobre todo porque traen mucha experiencia y afortunadamente hemos hecho un muy buen equipo. La verdad es que yo estoy muy contenta con mi equipo de trabajo. Me apoyo mucho en ellos porque sé que tienen la experiencia y aparte nos hemos adaptado muy bien, con ellos, y ahí voy trabajando, ¿no? Yo la verdad es que llego aquí al tribunal 8:20 de la mañana, inmediatamente después de dejar a mi hija en la escuela, y ahí empieza mi labor. Ahorita tengo una doble carga de trabajo porque soy presidenta del tribunal, y como presidenta del tribunal, mi doble carga de trabajo es que se firma el acuerdo diario. No están ustedes para saberlos, pero a veces se firman 150 acuerdos diarios y que, yo tengo la tarea, me encomendé la tarea de revisar todo lo que firmo, a pesar de que ya pasan 3 filtros antes de que llegue a mi escritorio, yo todavía reviso y te quita, tiempo estar revisando, firmando. Aparte de que tienes que resolver, ahora sí le llamo yo los problemas domésticos del tribunal, que si no tenemos insumos, que si se descompusieron todo eso le toca al presidente o presidenta del tribunal resolverlo. Y yo también tengo fijo un eje rector. Me gusta mucho que mi personal, y el personal del tribunal se sientan contentos al trabajar, que vengan a trabajar contentos. Por eso me preocupo muchísimo porque ellos estén bien. Creo que en la medida que el personal se sienta, respaldado por el superior, es la medida que te van a responder en el trabajo. Y afortunadamente, conmigo llevamos esa dinámica y, eso hace que el trabajo se aligere un poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos redes de apoyo, tengo redes de apoyo, ayuda en casa, porque aparte de A ser ser de mamá ser y juzgadora, también soy mamá. Y posteriormente en la tarde ya me puse la meta de practico en estos momentos, estoy practicando box, porque ahí es donde sacas todo el estrés que acumulas en la mañana pues lo saco en las tardes, al practicar box.
Y pues también de vez en ocupo los traslados de la escuela al trabajo para leer. Estoy leyendo ahorita un libro sobre cosas del amor, un libro feminista que habla acerca de cómo vemos las mujeres el amor, ¿no? Entonces, hay en ahorita me entretengo en ese libro y me entretengo en el entrenamiento en box. Excelente. Y ahora para ir cerrando un poquito esta entrevista, ¿tú qué le dirías a la población, y después de haber platicado todo esto, qué consejo le darías en caso de que tengan que enfrentarse a un proceso de tu área? De mi área. Ajá, Bueno, primero es que se informen. Creo que nos hace falta mucha cultura de la información acerca de lo que es la materia administrativa, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos en, ya me cobraron de más la luz y ya voy y pago y no dimensionamos que podemos combatir ese pago, ese cobro excesivo de luz, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de tantos que puede haber, ¿no? Que se informen a dónde voy, con quién voy, qué es lo que tengo que hacer. Actualmente hay muchas instituciones públicas que los pueden asesorar, orientar e incluso representar. Entonces, creo que ese sería el primer consejo, infórmense. Ya nos informamos, ya estamos en el entonces, proceso, y pues yo sí les aconsejaría que se acercaran a las personas que tienen sus asuntos, que los busquen, porque muchas veces nosotros lo que resolvemos con lo que tenemos en el expediente, ¿no? Las hojitas que constituyen el expediente, y es lo que vemos y con eso resolvemos. Yo he tenido muchas, experiencias aquí ya estando como magistrada, que las personas vienen y les llamamos alegatos de oídas, ¿no? Y muchas veces en esos alegatos de oídas te empiezan a comentar cosas que no vienen en el expediente o que no las estás viendo con esta visión de la persona que te viene a presentar su asunto. Entonces, yo creo que esa sería una segunda recomendación, que nos busquen, que toquen las puertas. Creo que no soy la primera y no voy a ser la última en sostener que la justicia tiene que ser abierta, ¿no? Y que yo siempre lo digo, y creo que parte de mi experiencia como visitadora, muchas veces las personas vienen a que las escuches. por supuesto. Ahora yo sé que estás ocupada y ocupadísima con el cargo que estás ejerciendo, pero ¿cómo te visualizas en un futuro? ¿A dónde más quisieras llegar? ¿No? Bueno, pues estamos, de que de los magistrados estamos después de los ministros, ¿no? Creo que lo natural sería llegar a la corte, Mm, ¿no? Creo que eso sería lo natural. Pero en estos momentos todavía estoy disfrutando haber llegado primero aquí como magistrada y todavía no logro aterrizar qué es lo que quiero dentro de 7 años que me faltan para concluir el cargo. Todavía no lo logro, pero bueno, desde que yo era estudiante, pues decía, algún día me gustaría llegar a la corte, ¿no? Y aquí cuando, me recibieron, en ese entonces el magistrado presidente me dijo: "De este tribunal han salido varios ministros", ¿no? Y le contesté: "Pues ojalá corramos con la misma suerte". claro, claro. Ha sido un gusto platicar contigo. Yo creo que tus padres están muy orgullosos de ti por ver todo y ver que la semilla que sembraron desde que eras muy chica se ha germinado y ha dado frutos enormemente. Permíteme felicitarte. Muchísimas gracias. Y amigos de Los Rostros de la Justicia, Acceso Libre, accedan a historias tan valiosas como las que hemos oído hoy. Acerquémonos a las personas juzgadoras y los invitamos a que cada domingo vean un episodio más de esas entrevistas que traemos a ustedes y que pretendemos ayuden a entender más este camino jurisdiccional.
Les agradecemos mucho. Magistrada, ¿tiene usted redes sociales? Sí, estoy en Facebook como Nayeli Vázquez Negrete. Ahí pueden ver toda la labor que hacemos. Y en Instagram igual, Nayeli Vázquez Negrete, y en TikTok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pórtense bien. Nos vemos en la próxima.